Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a dar unos minutos para que Alex se pueda conectar con nosotros, pero antes de empezar, quiero aprovechar el espacio. ¿Cómo les fue con el laboratorio número 2? ¿Todos lo entregaron? Sí, licenciada, a tiempo. ¿Sí? Parece bien. Voy a revisar si de verdad todos lo entregaron. Bueno, por lo menos todos los grupos, ¿verdad? Solo sí les quiero hacer alguna recomendación. Vamos a ver, sí, todos lo entregaron. Muy bien, gracias. 12 asignaciones y 12 asignaciones recibí. Muy bien. Sí, gracias con lo de la hora. Solo les quiero comentar que la síntesis 2 estaba programada su fecha de entrega para el miércoles 15. Sin embargo, yo en la última clase pues ofrecí recibir un poquito después de la hora, pero la verdad es de que no lo voy a recibir de esa forma. Hoy es el día que todavía me siguen haciendo entregas de la síntesis 1, síntesis 2, y recordemos que la forma de entregar la síntesis, las reglas ya están puestas, ¿verdad?, por parte de la coordinación, es que ustedes deben entregar su síntesis el primer día de clases posterior a finalizar la unidad. Eso significa que si el día de hoy termináramos nosotros la unidad, la síntesis ustedes deberían de hacer la entrega el día miércoles. Sin embargo, esta asignación yo la hice hace más de 15 días y es la fecha que todavía hoy estuvieron haciendo entregas, entonces no voy a recibir entregas posterior a la fecha que ya se había propuesto. Así el día 10 es la fecha, ese día se entrega. Posterior a eso no se van a recibir porque ya se les había indicado con anticipación. Es más, se dieron bastantes días para la entrega y no es posible que todavía el día de hoy me estén haciendo entregas de la síntesis 1. Laboratorios, estos son en grupo. De forma individual no los voy a recibir, son grupales. Si me envían síntesis, laboratorios al correo, no se los voy a recibir porque la forma de entrega es en clase. De igual forma, esto aplica si en algún momento ustedes tuvieran algún inconveniente con su examen. No voy a recibir exámenes por medio de WhatsApp. Les hago mención de esto porque en semestres anteriores se ha dado el caso de que al WhatsApp me envían el examen. Si me llegan a enviar un documento por medio de WhatsApp, ni siquiera voy a tomar en cuenta ese documento porque la forma de entrega es el examen en la plataforma y las tareas en la plataforma de Classroom. Entonces, no sé si hay alguna duda con esto. No hay dudas. Todo está bien, entonces. Licenciada, todos estamos de acuerdo. Con eso del examen que acaba de mencionar, eso se va a subir a la plataforma. Si en un dado caso hay problemas con, hay problemas con la plataforma en subir el documento. Como ustedes saben que todos, cada vez que ingresa al momento en la página inicial aparece un contacto al cual ustedes deben de reportar cualquier inconveniente, ¿verdad? Ya cuestiones de informática, si ustedes me envían a mí, miren, no puedo entrar a la plataforma, yo lamentablemente no puedo gestionar algo a distancia como para poderles brindar el soporte con lo que es la plataforma. Nosotros únicamente vamos a ver lo que es en sí la calificación, ¿verdad? Ya lo que es cuestiones con el sistema, eso sí nosotros no tenemos acceso. Ok, es que lo mencionaba porque a mí me sucedió en matemáticas, donde pedía los documentos, pero bajé bastante la resolución del documento y aún así no me lo dejó subir. Entonces aparecía como opción el correo del licenciado. Entonces, por eso preguntaba yo si en un dado caso... bueno, si la plataforma le da la opción. Si la plataforma le da la opción, pues hágalo de esa forma, ¿verdad? Ya si está escrito ahí, pues no habría ningún inconveniente. Ah, está bien, licenciada, gracias. Solo le toma captura y la junta, ¿verdad? Para que podamos ver que realmente tuvo un problema. Ah, sí, sí, eso lo hice en matemáticas y envié mi evidencia, ¿verdad? Sí, claro. Pero gracias, licenciada. Gracias, hoy. No sé si alguien más. De nada, Lili. No sé si alguien más tiene alguna duda.
¿No? Nadie tiene dudas. Todo claro. ¿Alguna consulta o algo así? ¿No? Vamos a ver unos minutitos a que Lick se pueda conectar con nosotros y vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Hola compañeras, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Hola licenciada. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Mucho gusto. Bueno, vamos a iniciar. Perdón, licenciada, no sé si la interrumpí con algo. No, no tenga pena, Lick ya había brindado información. Ya les había dicho las cuestiones del laboratorio y lo demás. Gracias. Buenísimo, gracias a usted. Estamos con los grupos, ¿va? Ahí estamos. O no preguntamos, dice usted. ¿Aló? Probando, 3, 2, 1. Mejor ni pregúntele porque después todos nos vamos a poner a quejar ahí. Hombre. Después perdemos tiempo, diga usted. Va, está bien. Está bueno. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo les fue en sus exámenes? ¿100 puntos? No. Estamos aquí por pura misericordia, digo yo, fíjese, licenciado. Bueno, en mi caso sí, ay, no, me fue terrible. Pero ya solo tuvieron que el de mate, ¿no? Pues algunos No, tenemos más matemático y cuánto. el periodo. Hijo de la gran. Entonces, lo bueno que hay salud. Lo bueno que hay salud, ¿verdad? Bueno. Dice Jesús Alfredo Lick sabe perfectamente el código de comercio, ¿ah, caray? ¿Cómo para qué o qué? Esa pregunta nunca me la había hecho tan así. A ver, ¿para qué dicen el código de comercio? Mañana toca parcial de derechos y viene el código de comercio o no. Se supone que sí trae contenido de... Bueno, pero estoy seguro que les va a ir muy bien. Con esas leídas por las noches, como usted dice, definitivamente sí. Claro, claro. Las lecturas antes de dormirse, ¿va, mucha? Hombre, ánimo, ustedes son pilas. Bueno, señores, ¿qué platicaron el día
Miércoles. Que alguien me cuente. A ver. El día miércoles, ¿qué platicar? ¿Qué dicen? ¿Aló, aló? ¿Voluntario o voluntario? Día miércoles. Pero sí, un poquito roja la nariz. ¿Qué manda? Acá vimos, Lick, lo que, igual que en el salón anterior, los informes de auditoría. Bueno. Los informes de auditoría. Quiero, señores, que me pongan mucha atención, por favor. Gracias a la licenciada por cubrirme en la clase anterior. Señores, en efecto, lo que se ha estado, o lo que se está iniciando, a ver, digamos, es supremamente importante. Es supremamente importante. ¿De acuerdo? Y me apoyen con sus cámaras, por favor. ¿Por qué digo supremamente importante? Porque en efecto, el resultado final de nuestro trabajo como contadores públicos y auditores es el emitir una opinión, ¿de acuerdo? Una opinión acerca de si los estados financieros presentan de forma razonable la información financiera respecto a un marco de referencia, ¿no? Entonces, existen algunos conceptos que tenemos que tener de una forma muy clara, ¿cierto? De una forma muy clara. Por ejemplo, tenemos que tener de forma muy clara el concepto de opinión, dictamen e informe del auditor externo. Ahora, ¿qué contiene a qué? ¿O qué es parte de qué? A ver si alguien me apoya. ¿Qué es parte de qué? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué es parte de qué? A ver. ¿Qué es parte de qué? O sea, ¿qué se contiene adentro de qué? ¿Qué se contiene adentro de qué? ¿No? Aló. La opinión dentro del dictamen. Es correcto, la opinión. De hecho, el párrafo de opinión va dentro del dictamen, ¿cierto? El párrafo de opinión va adentro del dictamen. Y el dictamen va adentro del informe que emite el auditor. ¿Me van siguiendo? Del informe que emite el auditor. Ahora bien, es muy importante que sepamos la diferencia entre uno y entre otro, ¿de acuerdo? Entre uno y entre otro. Por ejemplo, el párrafo de opinión usualmente va en la segunda página o a finales de la primera del dictamen. Entonces, ojo con esos conceptos. El dictamen contiene la opinión y el informe contiene el dictamen. Ahora, puntualmente, ¿cuáles son los 4 tipos de opinión que puede emitir un auditor externo financiero? ¿Cuáles son los 4 tipos de opinión? ¿Cuáles son? A ver. ¿Cuáles son los 4 tipos de opinión? Adelante. Dice Aldair sin salvedad, con salvedad. ¿Qué más? Es favorable. ¿Perdón? Sí, Denegada adelante. o desfavorable.
Ok. ¿Quién más? A ver. Miren, mucho ojo, señores, porque los 4 tipos de opinión son las 4 manifestaciones que podemos hacer de nuestro trabajo. No son 5, no son 6, o no podemos decir, sí, nos atendieron bien, pero falta una factura. No, son esos 4 tipos de opinión que debemos emitir, claro, bajo ciertos parámetros. Quiero que pongan mucha atención. ¿Cuáles son esos 4 tipos de opinión? ¿Cuáles son estos 4 tipos de opinión? Lo voy a poner aquí en el chat. Número 1. Opinión limpia, estándar, porque se le puede llamar de varios nombres. Limpia, estándar, no calificada, no modificada o sin salvedades. Sin salvedades. Número 2. Opinión modificada, calificada o con salvedades. Número 3. Opinión negativa o adversa. Y número 4, abstención de opinión. Bueno, señores, son los 4 tipos de opinión. No son 5, no son 3, son esas 4. Ahora, pónganme mucha atención, porque realmente el aprendizaje está, claro, ayuda mucho en aprendizaje de cuáles son, ¿cierto? Y citar las 4, pero ¿cuándo utilizamos una y cuándo utilizamos otra? Y antes de explicar esto, yo más bien quisiera escucharlos a ver qué me dice alguien. ¿Qué me dice alguien? Mírenle que aquí usamos esta, que usamos la otra. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? A ver. Solo por el hecho de analizar el nombre de las opiniones y que estamos auditando estados financieros de una forma externa e independiente. ¿Qué piensan? A ver. ¿Qué dice José? Adelante. Perdón, Lick. Yo pienso que la número 1, la opinión limpia, Dale, estándar. Ajá, ¿esa qué significa? ¿O qué significado le daría a cada uno? Yo le daría el significado de que tal cual como recaudamos la información, tal cual así se entrega sin ponerle ni quitarle una coma o un punto, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más? O más bien para ir acentuando un poco la pregunta, ¿cuándo usarían un tipo de opinión y cuándo otra respecto al examen o a la revisión que estamos haciendo de la contabilidad? Hola, adelante. Sí, ¿qué tal? Yo considero que va dependiendo de los casos y los hallazgos que hagamos dentro del proceso de auditoría. No es lo mismo ir a auditar y encontrarnos el santo grial donde no hay nada malo, como auditar algo que haga mucho ruido. No sé si me debe entender. Claro, claro. Pero Esa sería mi opinión. ¿cuándo usaría la primera, Gabriel? Que sería una opinión sin conocer a fondo la información que voy a solicitar. Sería una opinión a grandes rasgos para la primera. Ok. Ok, gracias, Gabriel. ¿Alguien más? Buenas noches. Yo pienso La de primera, que... licenciada.
¿Perdón? ¿Perdón? Adelante. Adelante. Sí, adelante, Suseli. Bueno, yo pienso que la opinión limpia es como que no tiene modificación lo que se encontró, lo que es, y eso es lo que se dice. Esa es mi opinión sobre lo que es de la primera. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Sí, adelante, Daniel. Bueno, Chulik, tal vez cuando hablamos de la opinión limpia es porque es la que tenemos regularmente en cualquier proceso que hacemos, que no tiene ninguna parte de docencia o de dolo o de información errónea. Es solo digamos que la explicación de que ¿cómo se llama? La opinión que se está dando está limpia con respecto al proceso que hicimos. Sí. Ahora, miren, señores, pongan muchísima atención, por favor, porque esto, como lo decía al inicio, es de mucha importancia, ya que de esto va a depender qué tipo de opinión damos, ¿cierto? Les pongo, y quiero que pongan mucha atención. A primera hora les platicaba una experiencia que yo tuve cuando me gradué. Yo me gradué bajo el método de los 3 exámenes prácticos de áreas básicas, que son los privados, digamos, contabilidad, matemática, auditoría. Había que ganarlos arriba de, no me acuerdo si era 75 o 61, pero bueno, había que ganarlos. 71 también, creo que... Sí, gracias. Y la tesis con su respectivo examen privado de tesis. Pero el punto es de que quien me auditó auditoría, el licenciado Oscar Noel López Cordón, que de hecho creo que todavía da auditoría 5 y estadística. Él le tocó examinarme de auditoría. Pero el punto es, a pesar que el examen era muy extenso, venía todo un caso, venían ciertas situaciones de una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que no me venía a hacer algún formato, o sea, no me venía a hacer el formato de planificación de acuerdo a NIA 300, evaluación de control interno de acuerdo a NIA 315, definición de la materialidad de acuerdo a NIA 320, 230 en temas de documentación. No, solo venía de acuerdo al caso anteriormente planteado, explique qué tipo de opinión brindaría. Y eso era el examen. Eso era el examen. Entonces, esto es súper, súper, súper importante. ¿De acuerdo? Ojo con esto. Quiero que me pongan mucha atención. Mucha atención. Y apóyenme con sus cámaras, por favor, porque ya vi que varios las apagaron. Pónganme mucha, mucha atención. Miren, la opinión limpia, sin salvedades, no modificada, no calificada, ¿cierto? Estos señores se da y recordemos que la contabilidad, como platicábamos hace ya varias clases, perdón, no es exacta, sino más bien es razonable. Entonces, el primer tipo de opinión se rinde cuando la contabilidad en efecto presenta de forma razonable la información financiera. Ahí va la información, la opinión limpia, no modificada, no calificada, estándar o sin salvedades. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando la contabilidad está de forma razonablemente expresada, excepto A? Por ejemplo, inventarios, no me dejaron entrar a hacer inventarios, pero todo lo demás está bien. Entonces, ahí entra a jugar la número 2, que la contabilidad se presenta de forma razonable, excepto a tal rubro. ¿De acuerdo? La número 2. La número 3 es cuando efectivamente la materialidad afecta a tantos rubros y de forma sistémica que definitivamente tenemos que emitir de una forma negativa nuestra opinión. Ahora, cuarto caso, póngame mucha atención. ¿Qué pasa
cuando la contabilidad, por ejemplo, vamos a poner aquí de ejemplo a Nelvin Reyes y a Lilian García, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, Nelvin y Lilian son auditores de una empresa y los mandaron a hacer ahorita la auditoría de cierre año, pero llegaron a la empresa y en primer lugar, cuando llegaron no habían oficinas, era una bodega ahí vacía. En segundo lugar, los mandaron a hacer inventarios y tampoco los dejaron entrar. O sea, no pudieron acceder a ningún rubro. Señores, ahí técnicamente lo que procede, porque no podemos opinar si algo está bien o mal si no tuvimos acceso a ello, me van siguiendo. Entonces, más bien técnicamente lo que procede es emitir una opinión que literalmente el nombre se llama abstención de la opinión. Nos abstenemos de opinar. Ese es el nombre de la opinión en el número 4, ¿de acuerdo? Entonces, repasando. Número 1, cuando toda la contabilidad está presentada de una forma razonable. Número 2, cuando todo está razonable excepto algún rubro. Número 3, que hay un efecto negativo. Y número 4, que nos abstenemos a opinar porque no pudimos comprobar o documentar los rubros más relevantes de la contabilidad. ¿De acuerdo? Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuándo ustedes dirían que está razonable o no está razonable? ¿O cuándo emitirían la primera? Partamos del principio de que ustedes creen que las contabilidades presentan algún error. ¿Siempre, a veces, sí o no? A veces. Siempre, licenciado. Siempre más de una factura de pequeño contribuyente con IVA. Ajá. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Ustedes dicen que todas tienen, Sonia dice casi siempre. ¿Quién más? A ver. ¿Qué más? Ojo, porque a veces dicen, o casi siempre, en efecto, ¿verdad? En efecto, tenemos que reconocer que las contabilidades difícilmente estarían libres de alguna inconsistencia, ¿verdad? Pero la pregunta es, entonces, ¿a partir de qué tamaño de la inconsistencia diríamos que algo no está razonablemente expresado? ¿Ustedes qué opinan? ¿A partir de cuánto? ¿A partir de cuánto? Regularmente son cosas así muy chiquitas que no se detectan tan fácilmente. Entonces, yo pienso que no sería a partir de cuánto, sino que a partir de qué cantidad de incidentes, pienso yo. ¿Qué cantidad de incidentes? Muy bien, me parece eso bien interesante. ¿Qué dicen los demás? Sí, el compañero decía algo bien interesante, que es a partir de la cantidad de incidentes. Pero, ¿qué dicen los demás? ¿Podría ser por algún tipo de monto? A ver. ¿Podría ser por algún tipo de monto? ¿Ustedes qué piensan? Pero es algo que afecte la muestra que se haga. Algo que afecte la muestra que se haga, muy bien. A ver, ¿alguien más? Porque a veces se podría relacionar por monto, digamos, arriba de tantos material, abajo de tantos material. Ojo que para lo que estamos explicando, MIA 320, ¿de acuerdo? A ver. MIA 320. Ojo, señores, lo que vamos a explicar ahorita, de hecho, no es por algún tipo de monto, ¿cierto?
no es por algún tipo de monto, más bien es si la información está presentada de una forma tal que va a desviar la opinión del lector que esté tomando la información de los estados financieros. Para el efecto, quiero que me acompañen a leer estas definiciones. Sé que probablemente ya repasaron algo de esto el día miércoles, pero es muy importante que lo tengamos muy claro, ¿de acuerdo? Eso está en las normas. Tenemos una norma 700 que nos dice cómo expresar, y aquí está la versión no modificada, digamos, de la opinión, así que quiero que pongamos muchísima atención. ¿Quién me apoya con eso que está en pantalla? Adelante, en darle lectura, por favor. ¿Gusta? ¿Lo puedo leer yo, licenciado? Sí, por favor, adelante. Dice forma de la opinión. El auditor expresará una opinión no modificada favorable cuando concluya que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. El auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría de conformidad con la NIA 705, revisada cuando, inciso A, concluya que, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material. O, inciso B, no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir con los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Muchas gracias. Ojo, señores, que aquí lo que se está definiendo es el concepto de información financiera razonable que merece una opinión no modificada o una opinión sin salvedades, ¿de acuerdo? Hace mención el párrafo que la opinión se emitirá cuando los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales, ¿cierto? Y luego dice el autor expresará una opinión modificada en el informe de conformidad con NIA 705. Ojo, porque la NIA 705 más bien lo que indica son los otros tres tipos de opinión que les escribí en el chat, la número 2, 3, 4, opinión modificada o con salvedades, una opinión adversa o negativa y una abstención de opinión. ¿Cuál es un concepto que no podemos perder de vista que lo menciona por acá, de acuerdo? El marco de información con fines generales. ¿Quién me quiere apoyar con esta lectura, por favor? Marco de información con fines generales. Un marco de información financiera diseñado para satisfacer las necesidades comunes de información financiera de un amplio espectro de usuario. El marco de información financiera puede ser un marco de imagen fiel o marco de incumplimiento. Ok, gracias. Ojo que puede ser de propósitos generales o de cumplimiento como un marco fiscal, ¿no? Ojo con esto. También esto nos lleva a lo que contempla la NIA 705 de una opinión no modificada, ¿no? O favorable, que bien la acabamos de leer, que es cuando la contabilidad se presenta de una forma general. Ahora entramos a la NIA 705. Tipos de opinión modificada, literal 2. ¿Quién me apoya con esas dos? Lecturas, por favor. Adelante. Buenas noches. Tipos de opinión modificada. Esta NIA establece 3 tipos de opinión modificada, denominadas opinión con salvedades, opinión desfavorable, adversa y de negación, abstención de opinión. La decisión sobre el tipo de opinión modificada que resulta adecuado depende de A, la naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada, es decir, si los estados financieros contienen incorrecciones materiales o, en el caso de la imposibilidad de obtener evidencias de auditoría suficiente y adecuada, si pueden contener
incorrecciones materiales y B, el juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o posibles efectos de la cuestión en los estados financieros. Y ojo, porque aquí es muy importante porque ojo con esto. No necesariamente puede ser un efecto ya certero o un efecto ocurrido sobre los estados financieros, sino que más bien puede ser un efecto potencial que puede ocurrir en la toma de decisiones, ¿no? Opinión con salvedades. Un auditor expresará una opinión con salvedades cuando. Ojo con esta parte, porque acá es donde emitiremos una opinión con salvedades, que es la número 2 de las categorías. ¿Quién me quiere apoyar con esto, por favor? Adelante. El A y el B, ¿verdad, Lick? Sí, por favor. A, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluye que las incorrecciones, individualmente o de forma agregada, son materiales, pero no generalizadas, para los estados financieros. O B, el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión, pero concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales, aunque no generalizados. Sí, o no generalizados. Ojo con eso. Y si me hace favor de continuar con esta, que es la número 3. Opinión desfavorable adversa. El auditor expresará una opinión desfavorable adversa cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluye que las incorrecciones, individualmente o de forma agregada, son materiales y generalizadas en los estados financieros. Ok, gracias. Ojo que esta es la número 3, opinión desfavorable, adversa o negativa, en donde sí tenemos evidencia y documentación para concluir que los estados financieros de alguna otra forma no presentan en ningún aspecto materialmente importante la realidad de un marco de referencia. Y ojo que este es el número 4, cuando conversábamos acerca de qué pasa cuando el auditor no puede, concluir por la limitante que nos da la empresa para poder acceder a sus registros. ¿Quién me quiere apoyar con esta, por favor? ¿Adelante? Sí, adelante, por favor. Denegación, abstención de opinión. El auditor denegará la opinión, se abstendrá de opinar cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión y que concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales y generalizados. 10. El auditor denegará la opinión, se abstendrá de opinar cuando, en circunstancias extremadamente poco frecuentes que supongan la existencia de múltiples incertidumbres, el auditor concluya que, a pesar de haber obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con cada una de las incertidumbres, no es posible formarse una opinión sobre los estados financieros debido a la posible interacción de las incertidumbres y su posible efecto acumulativo en los estados financieros. Muchas gracias. Es lo que platicábamos, ¿cierto? Cuando realmente el efecto es tal, que no podemos opinar ni positiva ni negativamente, ¿verdad? De las cifras. Así que muy importante esta parte. Bueno, y esto en el marco de los 4 tipos de opinión que conversábamos, ¿verdad? En cuanto a cómo dictaminar un conjunto de estados financieros. Bueno, y para esto, señores, tenemos un cuadro. Quiero que le pongan mucha atención a este cuadro que vamos a recorrer. Quiero que le pongan mucha atención a este cuadro que vamos a recorrer. ¿Qué nos busca decir este cuadro? Mucha atención. En la parte de arriba menciona que es una guía de la opinión modificada en el informe del auditor emitido
de una auditoría externa, financiera e independiente. También nos da un cuadrante que dice juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o posibles efectos sobre los estados financieros. Y quiero que noten la parte que está por acá, naturaleza del hecho, que origina la opinión modificada. Luego, ¿qué pasa cuando el efecto es material pero no generalizado? Y cuando el efecto es material y generalizado. ¿Qué sucede? Pasa que cuando la naturaleza del hecho que origina la opinión, esta parte que ven acá, los estados financieros contienen incorrecciones materiales, pero son materiales, pero no son generalizadas, es decir, que afectan un rubro, más no la totalidad de los estados financieros, estamos ante una opinión con salvedades. Luego, el efecto es material y generalizado, es decir, es material y se presenta de una forma generalizada con los estados financieros. Aquí estamos ante una opinión desfavorable, negativa o adversa. ¿Y qué pasa cuando el auditor, cuando como auditores nos topamos con la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada? Una opinión con salvedades. Ojo con el cuadrante de acá arriba, que es material pero no generalizado. Pero ¿qué pasa cuando nos imposibilitan el acceso a documentar nuestro trabajo en rubros que son materiales y generalizados? Aquí lo que procede es la opinión número 4, una abstención de opinión. ¿De acuerdo? Aquí, repasando un poco lo que vieron el día miércoles, el dictamen, ojo con esta definición, el contenido que tiene que tener el informe. Cuando es informe largo, pues usualmente van algunos otros anexos de las transacciones de la empresa. Otra definición, el dictamen es la culminación del trabajo de auditoría desarrollado por un CPA conforme a las normas que impone la profesión. El informe de auditoría es el documento que rige este tema, ¿no? Señores, mucho ojo, aquí vamos a platicar de cara para el primer examen parcial. No olvidemos que el contenido a ser evaluado va a ser la unidad número 1, las presentaciones que vimos, algunos conceptos de referencia, no se nos olviden, el control interno probablemente sí venga. Esto más que todo también está dentro del código de ética IFAC, el escepticismo profesional, procedimiento sustantivo, pruebas analíticas, documentación de auditoría, esto está mucho en la NIA 230, estados financieros, también viene, opinión modificada, no modificada, lo que acabamos de ver, deficiencia significativa de control interno, incorrección, no me quiero detener, más bien mencionar toda esta parte. Señores, hasta acá pudiéramos decir que entraría el examen parcial, el primer parcial. Recuérdenme cuándo tienen ustedes su siguiente examen. El 2 de marzo. Es con nosotros, ¿cierto? Ah, sí, el de Derecho es mañana. El de Derecho es mañana. Sí, pues por eso me preguntaba lo del Código de Comercio. Bueno, señores, hasta aquí estaríamos con el contenido para el primer examen parcial. Ojo que este examen creo que vale 20 puntos, ¿cierto, licenciada? O 25, son 25, 25, 50 y 25 puntos. Así que tengan muchísima atención. Vamos a dejarlo hasta acá por haber terminado el contenido para el primer examen parcial y de paso yo sé que van a seguir repasando para su examen de Derecho el día de mañana. Pilas que les falta Derecho, cerramos con auditoría y bueno, ya entramos a las clases de la unidad número final de la 3, la 4, planificación, control interno, ¿de acuerdo? Así que éxitos en su examen mañana y nos vemos. Ya queremos entrar, mañana es martes, el día miércoles empezaríamos con unidad nueva, no como contenido para este examen parcial, más bien ya para el siguiente, ¿de acuerdo? Así que dejo el espacio por si tiene alguna duda, algún comentario, por favor. No, yo no sé si alguno de los compañeros tendrá alguna consulta. Todo claro. Todo claro, Lico, todo está claro. Feliz señores, a estudiar Derecho y pilas con el 2 de marzo para nuestro examen. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Muy amable, muchas gracias. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Que descansen. Gracias, buenas noches.
Gracias.